Bienvenidos un día más a su canal favorito de chismecito y salseo turco. ¿Cómo están? Espero que súper bien, porque hoy vamos a hablar de un tema que sé que les encanta, un tema que nos tiene a todos con el corazón en un puño y los dedos cruzados, Can Yaman y Demet Özdemir. Ya saben que aquí en el canal somos fans número uno de esta parejita, desde que nos enamoraron en Erkencikus. Esa química explosiva, esas miradas que lo decían todo, esos momentos que nos hicieron suspirar. ¡Ay, qué tiempos aquellos! Pero últimamente las cosas han estado, digamos, un poco moviditas. Y es que, señoras y señores, los rumores vuelan, los chismes se multiplican, y todo apunta a que Can Yaman podría estar sintiendo celos. Y por si fuera poco, parece que Demet podría estar en peligro. ¡Ay, Dios mío, qué drama! Así que prepárense un cafecito turco bien cargado, acomódense bien en el sofá, pónganse cómodos porque este chisme va para largo, porque hoy vamos a desmenuzar este notición con pelos y señales. Vamos a analizar cada rumor, cada pista, cada declaración, para intentar averiguar qué está pasando realmente entre Can y Demet. Y por supuesto, vamos a dar nuestra humilde opinión sobre si esta relación está realmente al límite. Porque aquí en este canal, no nos andamos con rodeos. Decimos lo que pensamos con respeto, pero sin filtros. Así somos. Pero antes de empezar con el salseo, no se olviden de suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Es gratis. Y así no se perderán ninguno de nuestros vídeos llenos de chismes, noticias y curiosidades del mundo del espectáculo turco. Vamos, hagan clic en el botoncito rojo y únanse a esta gran familia. Y por supuesto activen la campanita para que YouTube les avise cada vez que subamos un vídeo nuevo. Así estarán al tanto de todo el drama. Porque aquí la información llega calentita recién salida del horno. Bueno, ahora sí vamos al lío. Como les decía, los rumores de celos por parte de Can Yaman están sonando cada vez más fuerte. Y la verdad es que si nos ponemos a analizar la situación, no es tan descabellado. Demet Özdemir es una de las actrices más exitosas y bellas de Turquía. Su talento es innegable, su carisma es arrollador, y su belleza, uff. No es de extrañar que tenga a miles de fans babeando por ella. Vamos, que hasta yo me pongo un poquito nerviosa cuando la veo en la pantalla, es que tiene un ángel. Y claro, Can Yaman con todo y su sex appeal, esos abdominales de acero, esa mirada que derrite y su fama internacional, pues, es humano, ¿no? Quizás ver a su amada Demet rodeada de tanta admiración y atención le genera un poquito de inseguridad. Y ojo, no estoy diciendo que Can sea un celoso patológico ni nada por el estilo. Simplemente digo que es normal que en una relación, especialmente cuando se trata de dos personas tan expuestas al público, surjan este tipo de sentimientos. Vamos, que hasta a Brad Pitt le darían celos si Angelina Jolie siguiera viva y más radiante que nunca, es ley de vida. Pero, ¿de dónde vienen exactamente estos rumores? Pues principalmente de dos fuentes, las redes sociales y la prensa rosa turca. En las redes sociales, los fans más observadores han notado ciertas actitudes de Can que, según ellos, podrían interpretarse como celos. Por ejemplo, algunos comentan que Can parece estar más pendiente de los comentarios que le dejan a Demet en Instagram, y que a veces incluso responde de forma un poco protectora. Como si quisiera dejar claro que Demet es suya. Uy, 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 qué posesivo. Otros señalan que en las entrevistas y eventos públicos, Can suele estar muy atento a Demet, observando con quién habla y cómo interactúa. Como si estuviera marcando territorio. Y por supuesto, no faltan los que aseguran haber visto a Can con cara de pocos amigos cuando algún otro actor o galán se acerca demasiado a Demet. ¡Ay, el drama de las redes sociales! Es que claro, con tanta información al alcance de la mano, es difícil no caer en la tentación de stalkear a tu pareja, ¿o no? Y luego está la prensa rosa turca, que como ya sabemos, es experta en magnificar cualquier cosita y convertirla en un escándalo. Son como los reyes del drama. Los periodistas del corazón han publicado varios artículos especulando sobre los celos de Can, basándose en fuentes anónimas y en interpretaciones subjetivas de situaciones públicas. Algunos incluso se han atrevido a afirmar que los celos de Can están generando tensiones en la pareja y que su relación podría estar en peligro. ¡Qué barbaridad! ¡Qué exagerados! Parece que disfrutan sembrando el pánico. Pero, ¿qué hay de cierto en todo esto? Pues la verdad es que es difícil saberlo con certeza. Al fin y al cabo, no estamos dentro de la cabeza de Can Yaman ni de Demet Özdemir.
No podemos leer sus pensamientos ni adivinar sus sentimientos. Lo que sí podemos hacer es analizar las pruebas que tenemos y tratar de llegar a una conclusión lo más objetiva posible. Vamos a jugar a ser detectives por un día. En primer lugar, es importante recordar que Can y Demet son dos personas muy reservadas con su vida personal. Rara vez hablan de su relación en público, y mucho menos de sus problemas. Así que es poco probable que ellos mismos confirmen o desmientan los rumores de celos. Vamos, que no esperemos verlos en una portada de revista contándolo todo. Son demasiado discretos para eso. En segundo lugar, hay que tener en cuenta que la prensa rosa turca suele ser muy sensacionalista y que muchas veces inventa historias para vender revistas. Son capaces de inventar un romance entre un cactus y una maceta con tal de vender. Así que no podemos tomar todo lo que leemos como una verdad absoluta. Hay que tomarlo todo con pinzas y con una buena dosis de escepticismo. Y en tercer lugar, es importante recordar que los celos son un sentimiento humano y que no siempre son negativos. En pequeñas dosis, los celos pueden ser una señal de que nos importa nuestra pareja y de que queremos protegerla. Es como una alarma que nos avisa de que algo podría estar en peligro. El problema surge cuando los celos se vuelven obsesivos y controladores, y ahí es cuando pueden dañar una relación. Ahí es cuando se convierten en un monstruo que lo devora todo. Entonces, creemos que Can Yaman está celoso de Demet Özdemir. Pues quizás sí, quizás no. Es posible que Can sienta un poquito de inseguridad al ver a su novia rodeada de tanta atención. Después de todo, es un hombre. Pero también es posible que los rumores sean exageraciones de la prensa o interpretaciones erróneas de los fans. O quizás sea todo una estrategia de marketing para mantenerlos en el candelero. En este mundo nunca se sabe. Lo que sí creo es que si Can realmente está celoso, es importante que hable con Demet sobre sus sentimientos. La comunicación es fundamental en cualquier relación, y más aún en una relación tan mediática como la de ellos. Si Can y Demet son capaces de hablar abiertamente sobre sus miedos e inseguridades, podrán superar cualquier obstáculo y fortalecer su amor. El diálogo es la clave. Ahora hablemos de la otra parte del título, Demet en peligro. ¿A qué nos referimos con esto? Pues no se asusten, no estamos hablando de un peligro físico ni nada por el estilo. No estamos diciendo que la estén persiguiendo unos mafiosos turcos ni nada parecido. Nos referimos a que, debido a la fama y al éxito que ha alcanzado, Demet se ha convertido en un blanco fácil para las críticas y los ataques en las redes sociales. Es el precio de la fama. Como les decía antes, Demet Özdemir es una de las actrices más queridas de Turquía. Pero como suele ocurrir con las personas exitosas, también tiene muchos detractores que la critican por todo, por su forma de vestir, por su forma de hablar, por sus elecciones profesionales, por su vida personal. Por todo. Siempre hay alguien dispuesto a tirar piedras. Y lo peor de todo es que estas críticas muchas veces son muy crueles y despiadadas. Algunos incluso llegan a insultarla y a amenazarla. Se esconden detrás de un perfil falso para vomitar su veneno. Y claro, todo esto afecta a Demet, por mucho que intente mostrarse fuerte y segura de sí misma. Es imposible ser inmune a tanta negatividad. De hecho, en varias ocasiones, Demet ha hablado públicamente sobre el acoso que sufre en las redes sociales. Ha denunciado los insultos y las amenazas que recibe, y ha pedido a sus fans que la defiendan y que denuncien cualquier tipo de acoso. Bravo por ella por alzar la voz. Y es que, señoras y señores, el acoso en las redes sociales es un problema muy grave que afecta a muchas personas, especialmente a las figuras públicas. Es importante que todos tomemos conciencia de esto y que hagamos todo lo posible para combatirlo. No podemos seguir tolerando esta lacra. Si vemos a alguien acosando a otra persona en las redes sociales, debemos denunciarlo. No podemos quedarnos callados y permitir que estas cosas sigan sucediendo. Tenemos que apoyar a las víctimas y hacerles saber que no están solas. El silencio nos hace cómplices. Y en el caso de Demet Özdemir, creo que es importante que sus fans le muestren todo su apoyo y cariño. Que le hagan saber que están con ella y que la admiran y la quieren tal como es. Porque al fin y al cabo Demet es una persona maravillosa, talentosa y hermosa, que no se merece todo el odio que recibe. Hay que inundar las redes de amor y positividad. Entonces, ¿está la relación de Can y Demet al límite? Pues no lo sabemos con certeza.
Pero sí sabemos que están enfrentando algunos desafíos, como los rumores de celos y el acoso en las redes sociales. Pero también sabemos que son dos personas muy fuertes y resilientes, que se aman y que están dispuestas a luchar por su relación. El amor todo lo puede. Así que yo creo que si Khan y Demet son capaces de comunicarse abiertamente, de apoyarse mutuamente y de ignorar las críticas y los rumores, podrán superar cualquier obstáculo y seguir juntos por muchos años más. Eso es lo que todos esperamos. ¡Que vivan los novios! Y bueno, mis amores, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que les haya gustado y que les haya entretenido. Como siempre he intentado ser lo más objetiva posible y darles mi opinión sincera sobre este tema tan polémico. Pero recuerden, al final del día, esto es solo un chisme. No hay que tomarlo demasiado en serio. Recuerden que todo lo que he dicho son solo especulaciones y rumores. La verdad solo la saben Khan y Demet. Pero como fans de esta parejita, no podemos evitar preocuparnos por ellos y desearles lo mejor. Les mandamos toda nuestra buena vibra. En resumen, hemos hablado sobre los rumores de celos por parte de Khan Yaman hacia Demet Özdemir. Hemos analizado las posibles causas de estos celos, hemos hablado sobre el acoso que sufre Demet en las redes sociales, y hemos intentado averiguar si la relación de Khan y Demet está realmente al límite. Espero que hayan disfrutado de este análisis, y que les haya ayudado a entender un poco mejor la situación. Gracias por llegar hasta el final. Muchas gracias por ver el vídeo hasta el final. De verdad que valoro mucho su apoyo. Sin ustedes, este canal no sería posible. Son lo máximo. Ahora, quiero saber su opinión sobre este tema. ¿Creen que Khan Yaman está celoso de Demet Özdemir? ¿Creen que la relación de ellos está en peligro? ¿Qué consejo le darían a Khan y a Demet? Déjenme sus comentarios aquí abajo. Me encanta leer sus opiniones y debatir con ustedes sobre estos temas. Son mi familia virtual. Y por último, no se olviden de darle like a este vídeo si les ha gustado, de compartirlo con sus amigos y familiares, y de suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Así me ayudan a seguir creando contenido para ustedes. Vamos, demuéstrenme su amor. Quiero ver esos likes explotar. Les mando un beso enorme y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. Y no se olviden de seguir chismeando, pero con responsabilidad. Besitos.